Bienvenidos a Análisis-Parálisis. Hola a todos, somos aquí en Essen con Análisis-Parálisis. Yo soy Maurizio from the Yemaia Games, and vamos a conocer un poquito mejor el juego de Photosynthesis y también el autor, que es Hjalmar Hach, que está aquí. Hola. Y esto es una cosa muy particular y muy fuerte para nosotros, porque básicamente nos hemos conocido por este juego, o bueno, nos hemos conocido poco antes de este juego, y este juego al final ha sido una cosa que ha llegado a ser un juego de una parte y de otra parte ha creado una amistad que tenemos entre nosotros. No sé si es verdad. No, es no verdad. Es todo construido. Bueno, y nada, Hjalmar, tienes que decirnos algo de este juego, de qué habla y cuál es la idea que tú has tenido para crear este juego. Okay, I'm going to talk in English, so I hope it's fine. Io intentaré que traslar el inglés, sí, bueno. So, the game is a game about light and shadow, and obviously trees, as you can see, because they are entities that react to those conditions. So, y bueno, que es un juego de luz y sombra. Y también de árboles, y que no son unas entidades del bosque, y bueno, que tienen su vida, ¿no? That interact with the light. Yes, and they interact directly with the light, and their life is linked. This is English. Oh. This was funny, really. No, que estamos diciendo que los árboles tienen su vida, y su vida está aliada al sol y a la luz, y es la luz que es el legame, es the link, la unión entre los árboles y el sol. Yes, so the idea came really from this mechanic of light and shadow, and of the moving sun, which continuously changes the balances in the forest. So a strong position can become a weak position when the sun turns around, and the trees are trying to follow this movement, but are always too slow to catch up with the cycling of time. Yes, esto es muy difícil, pero porque es muy profundo. La idea básicamente es que el sol va a cambiar cada turno en este juego, como en la vida va a cambiar su posición, y la posición del sol prácticamente cambia totalmente en el juego, y la posición de los árboles y los equilibrios entre una fuerte posición o una débil posición en el board. Y esto también es liado a la otra idea, que es la idea natural, que la velocidad del sol es mucho más alta de la velocidad de los árboles, que son muy lentos en enlargarse, ¿okay? Así que es muy liado el hecho de la idea que todos los conceptos naturales de la crecida de un bosque y de diferentes árboles son las temáticas y los mecanismos intrínsecos del juego. Sí. Another main concept
is the tension between the outside and the inside. The outside has the guaranteed sunlight, so, but it gives you less points. The inside is subjected to more shadow, but gives you more points. Mm-hmm. And this is a very, let's say, hard balance to find. Sí, siempre hablando de temáticas de la naturaleza que van a llegar en este juego, el hecho que el board tiene una periferia y un centro. Y básicamente en la periferia es mucho más fácil coger la luz del sol, pero crecer en la periferia da mucho menos victory points, puntos al final de partida. Mientras estar por el centro, que es más difícil, mucho más difícil porque tienes mucha sombra en el centro, es mucho más rewardante o da muchos más puntos victorias al final de partida. And a last thing I want to talk about is how to score points. So points are scored when the life cycle of a tree ends and the tree dies and goes back to the soil. And so trees are actually your way to gain action points, your like engine, and you have to sacrifice parts of your engine to gain points. That is the decision on when to do this action is key for winning, since you only have 2 big trees and you have to manage them, and you want more than 2 victory point tokens, and that's why you really have to find the right balance, and when it's the crucial time to take away a part of your engine to actually slow you down to get the points. You are too deep in your es súper difícil porque está tocando partes muy profundas, pero vais a comprender cuánta profundidad ha tenido este juego en la ideación. El concepto que estaba, el último concepto que quería sublinear es el hecho que en este juego vas a ganar puntos victorias cuando un árbol va a llegar al final de su ciclo vital. Quiere decir que tenéis diferentes tamaños de árboles que va a crecer durante la partida. Cuando llega al punto máximo, tú puedes hacer un escalino más, uno step más para hacer morir el árbol y coger puntos victorias. Pero esta decisión es súper importante porque un árbol de tamaño alto te da mucha luz, muchos puntos de luz que puedes utilizar para hacer otras acciones. Quindi cuando vas a coger puntos victorias, vas también a cortar una parte de tu máquina de energía que necesitas para hacer otros árboles. Esto es súper importante. Y quiero hacer una pregunta más a Hjalmar. Pero ¿cómo has llegado a hacer juegos? ¿Qué hacías en tu vida antes? ¿Por qué no has empezado a hacer juegos desde pequeño o has empezado a hacer juegos desde pequeño? I think everyone has started as a child to make games. But I was composing music, and someone showed me a board game, and I was oh my god, this idea, it was Dixit, I think, I'm sure of it.
and it, oh my God, this idea is so like something new, something I have never seen, and I understood that world, and it was a world I had thought about when I was a child, like I wanted to do some games, Yes. but I saw how it went on, and from there on I started having ideas one after another about games, and I started not having that much ideas about music anymore. Yeah. And so I transitioned from music, from classical music to board game designing gradually, and it was inevitable. I could not choose. I was just a victim of the natural process of creativity. Okay. And as you know, we met in that moment. Yes. And from there on, like in a short period of time, the story evolved pretty dramatically. Yes, pretty dramatically. Sí, bueno, esta pregunta es porque conocía la respuesta. El hecho es que básicamente Hjalmar antes hacía el compositor de música clásica, ¿vale? Y un día llegué a jugar con un juego que es Dixit. And esto engancho, este momento cambió totalmente la idea que tenía antes de los juegos, o por lo menos en este momento comprendí la afinidad que tenía el juego o lo que una persona puede sentir jugando con el hecho de lo que puede sentir escuchando la música, pienso, ¿no? This is also true. It's a relationship, yeah. Y también el hecho que cuando empecé a pensar en crear juegos, ha sido un momento en el cual ha empezado a no tener espacio para componer música, porque es como si tienes un contenedor y puedes hacer solo una de las dos cosas. Así que ha llegado un momento en el cual simplemente lo que creaba su mente no eran canciones o composiciones en esto, pero eran juegos. Así que ha sido un cambio total, y ahora lo que hace todo el día es pensar en juegos y crear juegos, o no. Sí. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades.